La guerra es la mayor tragedia que se puede dar entre los seres humanos, y últimamente parece que no se habla de otra cosa. Pero las guerras no ocurren por casualidad. Para nuestra desgracia, hay personas que se hacen de oro con la muerte, el sufrimiento y la destrucción. Son personas tan ambiciosas que en cuanto alcanzan el poder, son capaces de arrastrar al mundo a la guerra y al desastre, con tal de enriquecerse ellos personalmente. Esta clase de gente, o de gentuza, según se mire, te dirán con los ojos tristes y llorosos que hacen todo lo posible por evitar la guerra, pero que la intransigencia del enemigo nos obliga a luchar y que debemos prepararnos para lo peor. Pero es todo una farsa, porque los sinvergüenzas que declaran las guerras saben que no son ellos los que irán al campo de batalla a poner su vida en peligro. Así que en verdad sus ojos no están ni tristes ni llorosos. Lo que están es sedientos de ambición a costa de tu sangre. De tu sangre, sí, porque al que van a llevar a la guerra a jugarse el tipo es a ti. En su cinismo, preferirán que vayas tú voluntariamente sin tener que obligarte, y para ello utilizarán todos los medios de manipulación de masas a su alcance para convencerte de que el enemigo es una amenaza para tu propia seguridad, y la de tu familia, la de tus amigos, tu país o cualquier otra cosa que se les ocurra. Porque siempre tiene que haber un enemigo para que esta manipulación funcione. Y si el enemigo no es real, pues nos lo inventamos diciendo que tiene armas de destrucción masiva y santas pascuas. Por supuesto, esos miserables no te dirán nunca la verdad. No vaya a ser que se te ocurra no ir a luchar por sus intereses, porque ellos quieren que tú derrames tu sangre o pierdas un brazo, un ojo o una pierna para que puedan usurpar el poder o saquear los recursos de ese enemigo que no se quiere dejar robar. Te dirán: alístate y ve a la guerra, es tu deber. Nosotros no vamos porque somos más importantes que tú, pero tú sí que irás, porque eres el pringado que va a hacer que nosotros nos llenemos los bolsillos. Digo, tú eres la última esperanza de nuestra civilización para solucionar el irremediable caos al que nos conduce la intransigencia del enemigo. Sorprendentemente, aunque tú sabes bien que no se te ha perdido nada en una guerra, aún así te dicen que vayas y tú vas. ¿Por qué vas? También sabes que el enemigo que tienes enfrente es gente anónima como tú, que tiene tus mismas ganas de poner su vida en peligro, es decir, ninguna. Pero ellos también van a la guerra. ¿Por qué? ¿Por qué van los hombres a la guerra? Desde tiempo inmemorial, millones y millones de hombres, sobre todo jóvenes, han ido a la guerra para luchar en grandes ejércitos contra otros grandes ejércitos también de jóvenes, y casi siempre bajo las órdenes y por los intereses de 4 viejos hambrientos de poder y dinero, que no dudan en sacrificar la vida de la juventud por su ansia patológica de tenerlo todo. Si eres joven y alguien te pide o te ordena que vayas a la guerra, piénsatelo bien. Vas a tener que matar a gente que en lo personal a ti no te ha hecho absolutamente nada. Dispararás a gente que no has visto en toda tu vida. Les bombardearás y los pasarás a cuchillo porque alguien te dice que los de enfrente son los malos y que tú estás en el lado correcto de la historia, en el de los buenos. Que no te quepa ninguna duda de que a ese enemigo que tienes enfrente le dicen exactamente lo mismo que a ti, pero al revés. Es decir, que el malo eres tú. Pero tú sabes que no has hecho nada malo, y seguramente tampoco le quieres hacer nada malo a nadie. Aun así, se declara una guerra y tú vas. Y contigo muchos más. Si lo analizamos con lógica, cuando lo que se quiere es vivir, ir a la guerra a ponerse en peligro es una mala decisión. Pero parece que hay algo innato en la naturaleza humana que nos hace ir a luchar a pesar de ese peligro. La gente lucha por muchos motivos. Unos luchan por dinero, otros por su patria, por su familia o por sus amigos. Los motivos para luchar pueden ser infinitos, pero si se mira bien, se analizan las razones y se mezclan los ingredientes, todo parece reducirse a 2 cosas: al estatus y al sentimiento de pertenencia. Empecemos por el estatus.
Como animales sociales que somos, la posición que ocupamos en la sociedad es muy importante. Si tu estatus es elevado, siempre serás aceptado, respetado o temido por los demás. En general, para ganar estatus hay dos caminos. De un lado, se puede imponer a los demás mediante el uso de la fuerza, ya sea amenazando, peleando, amedrentando, coaccionando. Y por el otro lado, se puede conseguir un mayor estatus a través del prestigio y la fama que nos otorguen voluntariamente los demás, gracias a nuestra capacidad de trabajo en beneficio del grupo, por nuestra disposición a ayudar y a colaborar con otros, o por el desarrollo de unas habilidades muy particulares que los demás consideran valiosas para la comunidad. Sea como sea, en términos de evolución humana, ser un hombre de posición elevada en el escalafón social es muy bueno. Y es muy bueno también reproductivamente hablando, porque a las mujeres, que son quienes deciden si un hombre se reproducirá o no, los hombres con un estatus elevado les gustan más, son sus preferidos. Si un hombre quiere reproducirse alguna vez, deberá tener el estatus genético, físico o material mínimo y suficiente para que alguna mujer le seleccione. Y si un hombre quiere reproducirse mucho, deberá tener un estatus muy elevado para que así muchas mujeres quieran reproducirse mucho con él. Hay que saber que el 80% de todas las mujeres que alguna vez han existido en la historia se reprodujeron y consiguieron hacer llegar sus genes hasta hoy. Esto supone que si eres mujer, vas a tener muchas más probabilidades de reproducirte y pasar tus genes a la siguiente generación. Pero si eres hombre, no lo vas a tener tan fácil. De todos los hombres que alguna vez han existido, solo el 40% consiguió reproducirse. Solo el 40% tuvo éxito en transmitir sus genes, mientras que el 60% restante murió sin haber podido dejar descendencia. Así que si quieres reproducirte necesitas estatus, y para conseguir estatus tendrás que luchar, porque a las mujeres les gusta que los hombres luchen y compitan por ellas. Y solo se ofrecerán al ganador, al hombre que destaque en la comparación con todos los demás, al hombre que mayor estatus tenga. Esto significa básicamente que los hombres de alto estatus genético o material se reproducen mucho, y los de bajo estatus poco o nada. Los hombres deberán luchar y competir entre ellos con mayor o menor intensidad dependiendo del número de mujeres disponibles. Cuando hay más mujeres disponibles que hombres, la competencia entre los hombres será menor. Pero si hay más hombres que mujeres, la lucha será encarnizada. Cuantas menos mujeres haya disponibles o más difícil pongan ellas el acceso, más tendrán que competir los hombres y por lo tanto más violencia habrá. Las sociedades polígamas, por ejemplo, son internamente más violentas que las sociedades monógamas. Cuando un hombre tiene 5 esposas, hay 4 hombres que no tienen ninguna, y esos 4 hombres nunca se reproducirán a menos que hagan algo para cambiar la situación. Aquí hay que recordar que en la mayoría de los casos a esas 5 mujeres nadie las ha obligado a compartir al mismo hombre. Es decir, que la poligamia no es un acto de injusticia hacia las mujeres, sino que es parte de su tendencia natural de aparearse con el mejor. Como su instinto de hipergamia les impulsa a irse con el hombre de mayor estatus posible, a muchas no les importará compartirlo con otras 4 mujeres, siempre que el hombre sea capaz de proveer por cada una de las 5. En cambio, las sociedades monógamas son más pacíficas, porque más hombres consiguen mujer, y la competencia contra otros hombres por el favor de las mujeres ya no es tan encarnizada. Como en una sociedad de monogamia estricta, una mujer solo puede emparejarse a un hombre y un hombre a una sola mujer, hay más mujeres disponibles para los hombres de menor estatus que de otro modo no hubieran conseguido emparejarse. El inconveniente de la monogamia estricta, entendiendo por estricta que no hay lugar para el divorcio, es que las mujeres se ven obligadas a aceptar hombres sin el mayor estatus que a ellas les gustaría, lo cual para la hipergamia de la mujer es dramático, trágico e inconcebible. El caso de nuestra sociedad actual es muy particular. Venimos de una tradición monógama con una moralidad muy restrictiva,
en la que las mujeres no podían compartir a un mismo hombre de alto estatus. Pero ahora las mujeres modernas, gracias a los métodos anticonceptivos, al acceso al trabajo asalariado y al desmantelamiento programado de los vínculos tradicionales de pareja y de familia, se han liberado de las restricciones morales del pasado y se sienten libres para abandonarse a sus impulsos naturales más instintivos de aparearse con el mejor hombre posible. Si no lo encuentran, muchas prefieren esperar el tiempo que sea necesario para encontrar al mejor, pues no quieren conformarse con otro que no cumpla los 57 millones de requisitos exigidos, hasta que un día ya es demasiado tarde y se quedan sin opciones. Cuando no pueden tener a don perfecto, prefieren quedarse solas, pasando a ignorar a los hombres a los que sí hubieran aceptado en la etapa monógama anterior, cuando para ellas sí eran suficientemente buenos. Pero hoy ya no les basta con que sean suficientemente buenos. Los hombres ahora tienen que ser increíblemente mejores, exageradamente fantásticos, inalcanzablemente superiores. La mujer moderna vive fuera de la realidad, fuera de su propia realidad. En consecuencia, esta mayor soledad pretendidamente voluntaria de las mujeres es una más de las razones por las que una mayoría de hombres se encuentra con una escasez enorme y artificial de mujeres disponibles, porque la mujer moderna se ha autoimpuesto ser delirantemente inaccesible, lo que obliga a los hombres a competir con mayor ímpetu, y a veces incluso con mayor violencia, sobre todo los hombres más jóvenes, porque está demostrado que cuantas menos mujeres disponibles hay en una sociedad, más violencia hay. En la China de la política del hijo único, culturalmente se priorizaba el nacimiento de varones, por lo que en muchos casos se abortaba o se abandonaba a las niñas hasta conseguir el niño deseado. Resultado, en ese tiempo había más hombres que mujeres. Así que el gobierno chino decidió estudiar qué implicaciones tenía que hubiera más niños que niñas. Entre otras cosas, se concluyó que el aumento de un 1% en la proporción de hombres sobre mujeres conduce a un incremento del 3% en la tasa de asesinatos. Esta relación también se observa en los países receptores de inmigración, cuando el ratio de hombres y mujeres que entran en el país está muy descompensado. Aquí también, la violencia entre los jóvenes y la tasa de homicidios se incrementa en ese 3% por cada 1% de exceso de hombres sobre mujeres. Si, como hemos dicho antes, a esto le añadimos la hipergamia desatada de nuestros días, con las mujeres descartando a muchos más hombres que en épocas anteriores, hay muchos más hombres que no tienen acceso a las mujeres de lo que se consideraba normal en tiempos de monogamia estricta, porque esos hombres ya no están a la altura del nuevo listón puesto por las mujeres. Esta modificación de los estándares de las mujeres lleva inevitablemente a un incremento de la violencia entre los hombres jóvenes como forma de alcanzar el nuevo estatus deseado por ellas. En esta situación suelen ser los hombres jóvenes más pobres los que más recurren a la violencia como forma de obtener estatus, pues parten de una posición social mucho más baja. Si el acceso a los recursos materiales que ayudan a subir de estatus es difícil, el uso de la violencia para conseguirlos aumenta. Y esto se da principalmente en los países con mayores desigualdades sociales y en los que más complicado es pasar de un extracto social inferior a otro superior. Cuanto más difícil sea progresar, más hombres concluirán que la única forma de subir rápidamente de estatus es convirtiéndose en un delincuente. Y las mujeres, que ante esta competición por el estatus de los hombres se suelen situar como espectadoras en la línea de meta para observar quién consigue cruzarla, solo eligen a los hombres que la hayan traspasado, descartando a todos los demás. Luego competirán duramente entre ellas, sobre todo sexualizándose y cosificándose a sí mismas para quedarse con uno de esos hombres ganadores. Si los hombres que cruzan esa línea son los hombres más trabajadores, entre las mujeres se pondrán de moda los hombres trabajadores. Si en cambio los hombres que cruzan la meta son los más sinvergüenzas, entre las mujeres entonces se pondrán de moda los sinvergüenzas. Y las mujeres se adaptarán a continuación a los gustos del hombre deseado.
Si el hombre de moda valora el recato, la moda entre las mujeres será la de ser recatadas. Si al hombre de moda le gustan las mujeres de moral dispersa, la nueva moda entre las mujeres será la de pintarse más que una puerta. Por su parte, los hombres jóvenes que todavía no tienen estatus imitarán el modelo del nuevo hombre ganador deseado y lo tomarán como ejemplo para pretender ser, según corresponda, hombres trabajadores o sinvergüenzas, y hacer creer a las mujeres que ellos también han alcanzado el nuevo estatus de moda y ser elegidos por ellas. Pero el estatus no solo es bueno para reproducirte. El estatus también te permite ser aceptado por los demás. Te permite tener más y mejores relaciones sociales. Y hace que los demás te quieran en su grupo porque eres importante para ellos. Pertenecer a un grupo y ser, digamos, uno de los nuestros, mejora tu seguridad y te da acceso a ventajas y recursos. Así que el estatus, si eres hombre, es increíblemente bueno. Incluso podría ser mucho mejor si fueras el jefe. Ser el jefe hace que tengas influencia y poder sobre mucha gente, y esto te permitirá defenderte o atacar a quien cuestione tu estatus con la ayuda de aquellos sobre los que tienes tanta influencia. Y si encima tu estatus es muy, muy elevado, ni tan siquiera tendrás que ir tú a defender tus intereses. Podrás mandar a la guerra a otros de menor rango que tú para que luchen por ti, mientras tú te quedas tranquilo en tu casita. Respecto a eso de mandar a la guerra a la gente, es muy fácil adivinar por qué un jefe podría querer ir a la guerra si ve su estatus en peligro. Pero es mucho más difícil de explicar por qué hay hombres que van a la guerra para defender el estatus y los intereses de otros, sabiendo además que esos otros no se juegan la vida como ellos. A la guerra se suele mandar a los jóvenes, y a los jóvenes, por el hecho de serlo, todavía no les ha dado tiempo a ganar el prestigio y la fama suficientes para subir de estatus. Si eres joven y quieres pertenecer a nuestro grupo, deberás conseguir el estatus suficiente para demostrar que eres uno de los nuestros. Y la forma más rápida de forjarte un estatus era yendo a la guerra. En la antigüedad de la península ibérica, por ejemplo, los jóvenes de las tribus del Cantábrico formaban partidas para robar ganado, asaltando a los pueblos celtíberos de la meseta castellana. Si regresaban con ganado, vivos y victoriosos, serían ya miembros de pleno derecho de su pueblo. Habrían conseguido el estatus suficiente para ser uno de los nuestros, con todos los beneficios y todas las ventajas, porque el grupo sale reforzado con la energía y el valor de estos jóvenes que han tenido éxito y han pasado la prueba, porque con ellos el futuro del pueblo está asegurado. Pero también es posible que pienses que ir a la guerra es una mala idea, porque es muy probable que mueras o que sufras lesiones, con lo que estarías limitando peligrosamente tus posibilidades de prosperar en la vida, y quizá preferirías no correr semejante riesgo. En ese caso, si no vas, debes saber que ya no serás uno de los nuestros. Ya no tendrás ninguno de los beneficios de pertenecer a nuestro grupo. Por tanto, buscar la aceptación de los demás y sentir que se pertenece a un grupo influye mucho en la decisión de ir o no ir a la guerra. Por ejemplo, en la Gran Bretaña de 1914, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, entre los jóvenes hubo tal ansia por alistarse en el ejército para defender a su país que el gobierno británico tuvo que hacer una criba rechazando a todos los que midieran menos de 1,80 m, y eso considerando que la estatura media de entonces era bastante menor que la de nuestros días. Según avanzaba la guerra, el ejército tuvo que aceptar el alistamiento de los hombres más bajos, aquellos a los que inicialmente había rechazado debido al grandísimo número de bajas. Irónicamente, los hombres más bajos estaban mejor preparados para la guerra de trincheras debido a su menor envergadura. Pero también había hombres que no se alistaban, que no ponían su vida a disposición de Inglaterra. Como medida de presión para tratar de avergonzarlos, mujeres que no tenían la más mínima intención de ir a pegar tiros, tan empoderadas ellas y tan pacifistas, les daban a estos hombres una pluma blanca para mostrar públicamente que eran unos cobardes por no querer ir a la guerra. Pero esto
no deja de ser algo meramente anecdótico, porque en realidad la presión de tu propio entorno social más cercano es mucho más efectiva que una simple pluma blanca recibida de una desconocida. Si no vas a la guerra, tu propia madre se puede avergonzar de ti, porque su hijo no está desempeñando el papel que se espera de él. Todos los hijos de los demás van a la guerra, pero el suyo no. Así que para protegerse a sí misma de la vergüenza del qué dirán, hay madres que son capaces de sacrificar la vida de sus hijos enviándolos a la guerra. Es como si los hijos estuvieran al servicio del prestigio social de la madre, y ella no dudará en sacrificarlos si se cuestiona su prestigio ante amigos, vecinos y familiares. Los hijos de los demás van a la guerra, algunos incluso han muerto, mientras que el suyo no va. ¡Qué vergüenza! Ve a la guerra, hijo mío, haz lo que se espera de ti y demuestra a todo el mundo que eres uno de los nuestros. Y la mayoría, que quiere conservar la estima y el reconocimiento de los suyos, hará lo que sea para evitar sentir la culpa y la vergüenza de decepcionarles. Hará lo que sea para que no le expulsen y seguir siendo uno de los nuestros. Porque si te expulsan del grupo ya no tienes a nadie más para defenderte. Ningún amigo, nadie que te ayude. Solo te tienes a ti y deberás enfrentarte a todos los peligros solo. Desde la noche de los tiempos, vivir en grupo no solo da más seguridad, sino que también es más práctico, porque ya no tienes que hacerlo todo tú. Viviendo en grupo no necesitas tener todas las habilidades ni todos los conocimientos necesarios para sobrevivir, porque los miembros del grupo colaboran entre sí y se dividen las tareas. Mientras tú te ocupas de hacer herramientas, alguien se encarga de mantener el fuego del hogar encendido, a la vez que otros salen a buscar alimento y otros atienden a los niños y a los enfermos. Unos hacen una cosa y otros otra. La gente se va especializando en tareas concretas en función de sus habilidades, y el resultado y beneficio final de esta colaboración será bastante mayor que la simple suma de esfuerzos individuales. Colaborando entre sí, todos ganan. Además, durante los cientos de miles de años que fuimos cazadores-recolectores, era muy raro que una persona anduviera sola por el mundo. Vivir solo en la naturaleza era un suicidio. Solo se podía sobrevivir formando parte de un grupo. Imagínate que te han expulsado de una tribu. Llevas varios días vagando por el mundo y te encuentras con otro grupo de gente. Teniendo en cuenta que era muy raro que una persona no perteneciera a ningún grupo humano, no les puedes decir que has sido expulsado de tu tribu porque desconfiarían de ti al instante. Como expulsado, estás en un callejón sin salida evolutivo, porque fuera del grupo no podrás sobrevivir en condiciones ni mucho menos reproducirte. Por tanto, ser expulsado es muy peligroso. Para comprobarlo puedes hacer un pequeño experimento. Imagínate ahora mismo que tu familia o tus amigos te expulsan. Si pertenecerles te importa, notarás rápidamente cómo los latidos de tu corazón se aceleran y respiras más rápido. Sientes un cierto grado de ansiedad. Ese pensamiento duele, pero no es un dolor físico, es un dolor social. Es la clase de dolor que se siente cuando ocurre algo que cuestiona tu posición en el grupo. Un dolor que se manifiesta en forma de miedo a ser relegado y abandonado, o también un sentimiento de culpa o de vergüenza. La culpa o la vergüenza son ese dolor dentro de uno que indica que has hecho algo que no deberías haber hecho. ¿Qué será de ti si alguien se entera, se enfada y te expulsan del grupo? No. Tú quieres seguir perteneciendo al grupo y harás siempre lo que esté bien visto en sociedad. No harás nada que transgreda las normas, la tradición, las costumbres o la moral del grupo. Te fijarás bien en qué hacen los demás para hacer exactamente lo mismo, porque no quieres volver a sentir esa emoción tan negativa de culpa o de vergüenza, de desamparo y soledad. Así que esos sentimientos aparentemente negativos para la sociedad son buenos, porque hacen que la gente se reprima evitando que se actúe en contra de la convivencia y el interés común. Si nadie hace nada malo o vergonzoso, nadie se enfada ni nadie querrá vengarse, por lo que la sociedad termina siendo más pacífica. Eso sí,
sentirte culpable por no hacer lo que se espera de ti, o la vergüenza de hacer algo inadecuado, pueden llevarte a ir a la guerra aunque no quieras, o a ponerte una absurda mascarilla cuando debas levantarte de la mesa del restaurante para ir al cuarto de baño, o a inyectarte medicamentos que no necesitas solo porque todo el mundo lo hace. Y pensarás que si todo el mundo lo hace, será porque es lo correcto, así que evitarás ser el raro, evitarás ser tú la oveja negra. Los únicos que se atreverán a discrepar son aquellos para los que la opinión de los demás no es más importante que su propio criterio personal, o aquellos que no tienen nada que perder. Pero esos son los menos. A la mayoría de la gente, hacer lo mismo que hacen los demás, seguir las tradiciones y las costumbres, y respetar los valores y la moral, les da seguridad. Con la tradición todo es fácil, pues todo se hace como siempre se ha hecho. La gente se acostumbra a copiar ese modelo de funcionamiento social generación tras generación porque les funciona. Pero si no se hace más que copiar lo que hizo la generación anterior, cuando alguna vez algo cambie, la gente no sabrá qué hacer o cómo actuar ante el cambio. Se estima que el 85% de la población seguirá ciegamente lo que hagan los demás, o lo que les indiquen las autoridades, incluso aunque no sea útil, simplemente porque consideran que seguir la tradición es lo normal, que ya verás lo bien que te va si haces lo que siempre se ha hecho. Es decir, que frente a ese 85%, solo nos queda un 15% de la población capaz de actuar con relativa rapidez ante una nueva situación y probar algo distinto que se adapte al cambio. Se podría decir que ese 15% está conformado por quienes discrepan de la costumbre, por quienes se salen de ella, ya sea para hacer el bien o para hacer el mal. Son los que piensan distinto, los que no hacen lo que se espera de ellos y los que no se dejan manipular ni arrastrar por la presión de la moral imperante. Pero esta minoría libre sería la excepción, mientras que una mayoría sometida constituiría la norma. La mayoría somete su vida cotidiana a lo que suponen que la sociedad espera de ellos. Todos los países y todas las jerarquías sociales, las religiones, el matrimonio, la educación, la economía, el derecho, deben su fortaleza y su duración en el tiempo a una mayoría sometida a las tradiciones y a las costumbres. Y esto es algo que a los sometidos no les gusta reconocer. Pero también hay que ser justos y reconocer que a lo largo de la historia, organizarse en grupos y seguir la tradición y las viejas costumbres es lo que ha permitido al ser humano adaptarse al mundo y salir adelante. Tras muchas pruebas y errores, fue quedándose con lo que le era útil y beneficioso, descartando lo que no le servía o le era perjudicial. De esta forma se fue perfilando el modelo de organización, de trabajo y de reparto de tareas que mejor se adaptaba a sus necesidades, creando, por tanto, un modo de vida. Cuando un modo de vida funciona, se transmite en forma de costumbres, valores y tradiciones. Es decir, el grupo aprende que la mejor manera de sobrevivir y adaptarse al medio es respetando el saber hacer de sus antepasados. Y tú querrás preservar ese conocimiento heredado de tus antepasados, porque nuestra supervivencia como grupo depende del cumplimiento estricto de nuestras costumbres y por tanto debemos protegerlas. ¿Y cómo se protegen? Pues a través de la moral. La moral consiste en crear normas que protejan el modelo tradicional de posibles cambios. La moral reconduce y redirige los impulsos y los instintos que pretendan salirse del camino marcado, rechazando todo lo que pueda amenazar los valores tradicionales que dan seguridad a un colectivo. La moral es el escudo que detiene y combate lo novedoso, lo inusual, lo extraño. Si no hacemos lo que se espera de nosotros, los demás nos darán la espalda, exponiéndonos a la vergüenza, al escarnio público, al rechazo social y puede incluso suponernos la expulsión del grupo, de ese grupo al que queremos pertenecer, de ese grupo en el que nos sentimos tan seguros. De ahí que respetemos y hagamos cumplir esos valores que preservan nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Someterse a la costumbre otorga a la mayoría confianza y seguridad, y despierta su sentido gregario y de pertenencia,
ya que uno se siente validado y útil, útil a su familia, a sus amigos, a su tribu, a su clase, a su sociedad, mientras que la sola idea de no pertenecer, de ser expulsados, nos aterroriza, pues afrontar las dificultades de la naturaleza en grupo es mucho mejor que hacerlo solo, porque si tú cuidas del grupo, el grupo cuidará de ti, porque eres uno de los nuestros. Además, perteneciendo a un grupo te sentirás también más seguro, porque a veces los grupos luchan contra otros grupos, y cuanto más grande sea el tuyo, más probable es que ganes la pelea. Para un grupo pequeño, meterse con uno grande es muy peligroso, porque el grande tiene mayor capacidad para tomar represalias y vengarse. Socialmente, esto de tomar represalias y vengarse tiene muy mala fama. La venganza, por definición, es un acto de violencia física o mental contra alguien que consideramos nos ha ofendido grandemente. Pero, ¿y si la venganza no fuera tan mala como nos la pintan? ¿Y si la posibilidad de vengarse fomentara las buenas relaciones dentro del grupo e hiciera que las sociedades fueran más pacíficas? Tomemos como ejemplo a un pacífico grupo de gorilas, cuyo jefe es un espalda plateada, un animal tremendo, fuerte y poderoso, que parece estar siempre durmiendo la siesta o comiendo. A simple vista parece que no hay peligro, que todo está tranquilo. Pues bien, basta con un pequeño error por tu parte para que algo increíblemente grande y fenomenalmente violento se precipite hacia ti para reventarte la cabeza. Lo que sea que hayas hecho ha ofendido al gorila y clama venganza. Has despertado toda su ira contra ti. Pero esta escena es muy rara entre los gorilas, porque todos saben que el gorila macho espalda plateada tiene tal capacidad para la venganza que cualquier ofensa puede ser fatal. Y precisamente por eso, el grupo de gorilas es muy pacífico. Los gorilas pueden desplegar tanta violencia que casi nunca pelean. Así que aunque pueda parecer sorprendente, emociones tan negativas como la ira o la venganza promueven la paz social, porque hacen que la gente se lo piense muy mucho antes de atacar u ofender a alguien. Curiosamente, o quizá no tan curiosamente, en nuestro mundo actual el sistema está organizado de tal forma que no se permite la venganza. Las leyes impiden que la ira y la venganza cumplan su función natural de promover la paz social. ¿A qué se debe este cambio? ¿A quién beneficia? ¿A la víctima o al agresor? Es indiscutible que aplicar la justicia con mayúsculas, es mucho mejor que la ira y la venganza porque es proporcional. Todo el mundo sabe que tal delito conduce a tal castigo, mientras que la ira y la venganza casi siempre son desproporcionadas, independientemente de la gravedad del hecho. Por tanto, si se desactivan la ira y la venganza en favor de la justicia, es necesario que la justicia sea más eficaz en la represión del agresor que la propia víctima, para lo cual el sistema judicial debe funcionar necesariamente como un reloj de precisión y con total imparcialidad, de tal manera que la gente sienta que se ha hecho justicia sin necesitar tomársela por su propia mano. Pero si, como ocurre en tantísimos de nuestros países, la justicia es demasiado lenta, las leyes están repletas de eximentes y las penas muchas veces son de risa, nos puede quedar la sensación de que compensa ser un delincuente. Si uno fuera mal pensado, diría que son los delincuentes y los sinvergüenzas los que manejan el sistema judicial en su propio beneficio, con la consiguiente sensación de indefensión y desánimo de las víctimas, que pueden ver el recurso a la justicia como una pérdida de tiempo, con lo que los sinvergüenzas ganan por partida doble. Por ejemplo, si el saqueo y el expolio de las arcas públicas por parte de los políticos y las élites económicas y financieras no tiene una justicia eficaz que lo castigue y lo desincentive, la justicia no cumple con su función. Y si cuando lo hace, las multas y las penas son ridículas, el resultado final es que la gente normal se siente estafada, engañada y con la impresión de que todo da igual y nada importa. Como las leyes deben ser proporcionales, si se rebajan las penas para los delitos de guante blanco, las penas para los delitos menores también hay que rebajarlas, con lo que nos encontramos con situaciones tan ridículas
como que en un solo día un mismo ladrón puede ser detenido por la policía, ser llevado a comisaría, tomársele declaración y ser soltado a continuación para volver a detenerlo unas horas más tarde por reincidir y volver a ser soltado nuevamente, y aquí no pasar nada. Las penas para los delitos graves se han rebajado tanto que los delitos leves salen gratis. Si se persiguiera el pequeño delito con contundencia, entonces la pena para los delitos graves debería ser muchísimo mayor que en la actualidad. Y eso los delincuentes de guante blanco que controlan a los vendidos de los políticos no se lo pueden permitir, porque saben que no saldrían nunca de la cárcel. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que nos ocupa. Estábamos con que la posibilidad de vengarse y tomar represalias promueve la paz social. Dicho de otra forma, cuanto más potencial tenga una sociedad para la venganza, menos guerras habrá. Y cuanto mayor el sentimiento de pertenencia y de cohesión interna, más pacífica será. Entre los seres humanos, nada desata más la violencia que defender el estatus de uno, o la lucha por tener estatus si es que no se tiene. Es en estos momentos críticos de competencia y de tensión en los que surgen la ira y los deseos de venganza. ¿Cuentan los hombres con algún instrumento que les espolee en la búsqueda de estatus? Sí, la testosterona. Probablemente hayas escuchado a menudo que la testosterona hace que los hombres seamos más agresivos, pero la verdad es que esto no es cierto. Aunque los hombres producimos 20 veces más testosterona que las mujeres, como también la consumimos mucho más rápido, la proporción de testosterona en sangre es 7 u 8 veces mayor, en lugar de las 20 veces que cabría esperar. Además, al hombre se le supone la capacidad de desplegar una violencia mayor que las mujeres, debido a su mayor potencia muscular. Pero que se tenga mayor potencial para la violencia no significa que se sea más violento. La testosterona en sí misma no te hace más agresivo. La testosterona para lo que sirve es para querer buscar estatus, lo cual es un comportamiento muy masculino. Y también para defender el estatus que ya tienes. Y si tu estatus se cuestiona, lo defenderás con mayor o menor ímpetu, dependiendo de tu nivel de testosterona. Las personas con poca testosterona suelen proteger menos su estatus, y es por esto que se muestran menos agresivas, lo cual puede llevarnos a pensar que la testosterona fomenta la agresividad, pero no es cierto. Hay, en cambio, otra hormona que sí despierta una mayor y peor agresividad que la testosterona misma, y es la oxitocina. A la oxitocina se la tiene por la hormona del cariño, la hormona de los abrazos. Cuando una madre tiene un bebé, solo quiere abrazarlo, porque ese abrazo libera la oxitocina que le hace sentir tan bien. Y si además ve que su abrazo reconforta al bebé, se alegrará más aún haciendo que su cuerpo libere todavía más oxitocina. Digamos que mediante la segregación de oxitocina se da un ciclo de retroalimentación que hace que cuanto mejores sean las relaciones con las personas de nuestro entorno, mejor nos sintamos. Es decir, la oxitocina sirve para facilitar la creación de vínculos entre las personas, entre la familia, los amigos, tu equipo de fútbol, tu pueblo o tu nación. Sin embargo, la oxitocina es también la hormona que hace que desconfiemos de los extraños. El subidón de oxitocina lo obtengo de mi familia y de mis amigos. En cambio, encontrarte con un desconocido no tiene ninguno de los efectos que tiene encontrarte con un amigo al que hace mucho que no ves. Encontrarte con este amigo te ha causado una gran alegría, pero encontrarte con el desconocido no. ¿Por qué? ¿Acaso el desconocido es mala persona? La cosa es que no lo sabes. Solo sabes que cuando le has visto no has recibido ningún chute de oxitocina, así que por si acaso no te fías. Pues bien, ante esa desconfianza inicial, es la oxitocina la que puede hacer que lances un ataque preventivo para evitar que el desconocido pueda interferir de manera negativa en tu relación con las personas con las que sí tienes los vínculos afectivos que te hacen sentir tan bien. Por tanto, la oxitocina tiene dos caras. Está comprobado que cuanto mayores son los vínculos de unión entre las personas,
ya sean parejas, padres, hijos, pueblos o sociedades, menos escrúpulos y menos sentimientos de culpa se tienen por atacar a quien se ve como un peligro potencial. Es decir, que atacarás a todo el que ponga en peligro tu dosis regular de oxitocina. Incluso aunque estés en contra de las guerras o de cualquier tipo de violencia, si tu familia está en peligro, lucharás. Esto supone que cuanto mayores sean los vínculos de los miembros de un grupo, no solo será más pacífico internamente, sino que será también mucho más violento contra un extraño al que se tenga por un peligro, ya sea real o potencial. Así que si eres un desconocido recién llegado a un lugar, que no te extrañes si sientes que desconfían de ti, pues como todavía no te conocen, no han tenido tiempo de segregar oxitocina contigo. Además, para que una sociedad esté bien cohesionada y los vínculos entre sus miembros sean sólidos y fuertes, se necesita tener una identidad de grupo fuerte y bien definida. Pero no basta con que sepamos quiénes somos. Necesitamos saber quiénes no somos. Necesitamos señalar a otro grupo diferente al nuestro que defina lo que no somos. Y de esta necesidad de reafirmarnos a través de la diferencia surgen las peleas, las discusiones, incluso la guerra. Nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Nosotros vestimos bien, ellos visten mal. Nosotros somos superiores, ellos inferiores. Es decir, la unión de nuestro grupo se reforzará si tenemos un enemigo común del que defendernos. Incluso nos sentiremos legitimados para atacarles porque amenazan nuestro modo de vida, nuestra cultura o nuestra religión. Nada produce un mayor chute de oxitocina que sentir que estás protegiendo a los tuyos. De manera idealizada pensamos que si se fomentaran los vínculos sociales en un mundo global completamente interconectado, así como los sentimientos de pertenencia al mismo grupo, la violencia disminuiría hasta niveles nunca vistos, pues los 8.000 millones de habitantes del planeta Tierra sentirían que pertenecen a una única sociedad que los define. Pero se da la triste circunstancia de que cuanto mayores son los grupos humanos, también es mayor el número de granujas y sinvergüenzas para los que los beneficios de trabajar honradamente y en paz no son suficientes y necesitan promover y fomentar la violencia para obtener más beneficios todavía por medio del mayor negocio del mundo, la guerra. Imagina, por ejemplo, que te dedicas a construir casas y estás viendo que cada vez tienes menos pedidos porque todo el mundo tiene ya la suya y no necesitan más. Para no quedarte sin negocio, te inventas una guerra y bombardeas las ciudades. Ahora que has destruido todas las casas, vuelves a tener trabajo, mucho trabajo, porque hay que reconstruirlo todo y seguirás ganando dinero, mucho dinero. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Ucrania. Los fondos de inversión estadounidenses ya se han repartido el negocio de la reconstrucción del país, aun estando la guerra todavía sin acabar. Por tanto, si quieres forrarte con el negocio de la guerra, yo te recomendaría que te cargaras los acuerdos de colaboración entre los países, así como los vínculos sociales y humanos, dividiendo a la sociedad en el mayor número de grupos, de países y de bloques diferentes. Donde la gente normal ve guerra, destrucción, violencia, división y problemas, los sinvergüenzas ven dinero, dinero y dinero. Y en esas estamos en la actualidad. Se fomenta la división por todas partes. La ONU es una caricatura de lo que podría haber sido. Se impide la creación de lazos internacionales dividiendo el planeta en bloques de intereses pretendidamente diferenciados. Que si los chinos por un lado, que si los estadounidenses por el otro. Con una Europa coaccionada por los Estados Unidos y que se ve obligada a vivir a espaldas de quien debería ser su socio preferencial por los inmensos recursos que posee, Rusia. Unos Estados Unidos que consideran por otro lado que América Latina es su patio trasero y no permiten que prospere. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que la carretera panamericana se interrumpa en el Darién, entre Panamá y Colombia, impidiendo el tránsito de mercancías por tierra entre América del Norte y América del Sur, y que no se inventen milongas?
no se hace porque a Estados Unidos no le da la gana. No vaya a ser que desde el norte de México hasta el sur de Chile les dé por prosperar y hacerles la competencia. O pensemos también en el subdesarrollo de África o en el polvorín del Medio Oriente, y así un largo etcétera. Con la división surgen los problemas, y como dice el refrán, a río revuelto ganancia de pescadores. Pero la división no solo se produce a nivel internacional, también se puede instigar y provocar en el seno mismo de la sociedad, promoviendo, por ejemplo, el feminismo y las leyes de género para que las mujeres tengan miedo de los hombres y los hombres se harten de las mujeres. Se potencian también las diferencias religiosas y de pensamiento, enfrentando todo lo enfrentable. Es decir, se potencia la división social para que los grupos sean cada vez más pequeños. Y cuanto más pequeño sea el nosotros, más violencia deberemos imprimir para defendernos de los demás, de los que no son como nosotros. Luego, cuanto más se divida la sociedad, más fácil será para los sinvergüenzas obtener beneficios extra a costa del enfrentamiento y del sufrimiento de la gente común. Las élites financieras, económicas y políticas que promueven la división viven, tenlo claro, a nuestra costa. Viven de no dejar a la sociedad en paz en ningún momento, provocando artificialmente tensión, ansiedad, violencia, crisis, miedo. ¿Hasta cuándo?